Hoy se conmemora o se recuerda un día especial que sucedió hace más de 2000 años. Y un día especial porque un día como hoy, el Espíritu Santo llegó a tocar y a bautizar a todos los que estaban unánimes en un aposento alto en la ciudad de Jerusalén. Se le conoce hoy como el Pentecostés, ¿verdad? El día de Pentecostés. Pero más allá de hoy hablar, como siempre se habla acerca del Pentecostés y de una fiesta carismática del Espíritu Santo, yo quiero hoy abordarlo desde un punto de vista muy diferente y espero no hacerlos bolas y que yo tampoco me haga bolas, porque traigo una revoltura ahí de donde quiero ir y viajar. Ustedes ya saben, los que me conocen, me gusta pasearme en la escritura, andar brincando de un lado para otro, algunos revolverlos y a otros meterlos en camisa de 11 varas, ¿verdad? Y a otros los obligo a pedirles revelación al Señor para que les revele lo que les quise decir. Así que eso es padre, ¿no? Eso es bueno, ¿verdad? Muy bien, el día de Pentecostés era realmente un día de acción de gracias, ¿sí? Era un día de agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Porque el día de Pentecostés se le conocía también como la fiesta de las semanas, y era una fiesta que se celebraba 50 días después de la fiesta de las primicias, ¿sí? En el pueblo judío. Las fiestas de las primicias es cuando se arrancaban los primeros granos, las primeras vainas del trigo que brotaban y que estaban tiernas. Entonces esas primeras se cortaban y se ofrendaban a Dios. Y eso exactamente sucedió un domingo cuando Jesús resucita entre los muertos. Por eso dice la Escritura que primicias de los que durmieron fue hecho. Así como se celebraba esa fiesta de las primicias, Jesús resucita como primicias, lo primero de la nueva generación de hijos de Dios. Ahora, 50 días posteriores es cuando se sucede la fiesta de las cosechas, ¿sí? Y es donde se conocía entonces como Pentecostés. Penta es de 50, Pentecostés de 50 días. Y ahí ya se cosechaba toda la producción que se había sembrado del trigo, y se le ofrendaba a Dios una parte de lo mejor de esas cosechas para honrar a Dios por la fidelidad y la abundancia que había tenido a lo largo de toda esa cosecha. Ahora, dentro de estos 50 días hubo un día 40, y no sé por qué a Dios le encanta el número 40, ¿sí? 40 años que caminaron en el desierto, 40 días de ayuno, 40 días de acá, 40 días de allá. Y bueno, Jesús no se quedó aislado de eso, sino que Jesús asciende a los cielos a los 40 días de su resurrección. Y cuando asciende, Él les deja una promesa a sus discípulos y les deja una orden: vayan y esperen en Jerusalén, porque de aquí a pocos días vendrá sobre ustedes mi espíritu, el cual los llenará de poder y les dará qué hablar y qué decir y qué hacer. Y bueno, los discípulos obedecieron. Jesús asciende al cielo y los discípulos obedecen. Esto lo podemos ver en Hechos 1, verso 8, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, que dice Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hasta ahí todo es muy padre, ¿verdad? Decimos, wow, qué hermoso. Jesús nos deja su promesa, su Espíritu Santo, porque no nos va a dejar solos. Ok, todo está padre. Los discípulos se fueron a Jerusalén y estuvieron ahí entonces unánimes, esto es, unidos en un solo sentir, estaban adorando al Señor. Y ahorita que estábamos en la alabanza, sobre todo en este último canto, donde hablamos de que todas mis fuerzas y todos mis huesos cantarán, grande es Dios, ¿verdad? La verdad, yo por dentro decía, ay Señor, sacude esta congregación que realmente rebose se desparrame en una pasión por cantar esta parte. No fuera Luis Miguel, ¿verdad? Que va a estar aquí, ¿verdad? Entonces estarían como locas, ¡ah, Luis Miguel! ¿No? Y como locos también, porque se emocionan muchos chavos, ¿no? También por ver al sol. Pero cuando el Espíritu Santo está y le cantamos a Dios esa grandeza,
Hijos, no es para quedarnos así, ¿no? Sino es para irrumpir en un gozo, en una alegría. ¿Por qué? Porque Él es grande sobre todas las cosas. Fíjense bien, que Jesús nos deja su Espíritu Santo para que Él nos dé la victoria sobre el pecado. Nos da su guía, el Espíritu Santo, para que tomemos buenas decisiones. El Espíritu Santo está aquí para darnos consuelo en medio de las tribulaciones y además para empoderarnos para poder obedecer a Dios. O sea, no fue cualquier cosa que Jesús nos dejara la promesa de su Espíritu Santo. Ni tampoco es simplemente para explotar un ministerio carismático en el cual digamos, ay, sí, los pentecostales y es mucho aplauso, mucho grito, mucha risa y se caen. No, sino que el Espíritu Santo fue dado en el día de Pentecostés para investir a los seguidores de Jesús de poder. Y yo creo que tú y yo somos seguidores de Jesús, ¿o no? Pregunto, ¿cuántos cristianos hay aquí? Pregunto, ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí? ¿Sabías que lo mejor es ser discípulo de Jesús y no cristiano? Cristianos hay hasta en el panteón. Si te vas aquí al cerrito que está ahí saliendo por Indios Verdes, ahí de este lado derecho, ahí donde hay un pocito, allí también hay cristianos. Si te vas aquí enfrente de la casa de Tlalpan, junto al metro Xola, también hay cristianos. Si te vas aquí enfrente del parque, de este lado un edificio que está ahí, también hay cristianos. Pero no todos son seguidores de Jesús. Tú y yo tenemos que ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. No te preocupes porque te llamen cristiano, preocúpate porque te llamen seguidor, discípulo de Jesús. Eso es lo más importante. Y a los discípulos de Jesús, Jesús les promete el derramamiento de su Espíritu Santo, compartirles su propio espíritu. Y les dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, sino que yo voy a darles de mi espíritu para que Él esté en ustedes, sobre ustedes y con ustedes siempre. Ese día de Pentecostés, en el cual se celebraba esa fiesta de las cosechas, a poca distancia donde estaba el sumo sacerdote en el templo haciendo los rituales de agradecimiento a Dios por la cosecha adquirida. A poca distancia, de repente vino un viento del cielo, un estruendo que soplaba. Y vinieron lenguas de fuego repartidas sobre los que estaban ahí presentes. Yo no sé cómo lo has visto, a lo mejor algunas gráficas o dibujos o retablos, y parecieran ahí como unas velitas por encima, ¿no? No sé cómo lo pudiéramos representar, pero yo creo que realmente cuando el Espíritu Santo se manifestó, y como lo describe aquí Lucas en el libro de los Hechos, dice que eran como lenguas de fuego repartidas sobre todos. Yo creo que más bien era como un fluir de esas llamas que bailan, ¿verdad? Como si has visto las llamas de una hoguera, de un horno, cómo se mueven esas llamas. Yo me imagino al Espíritu Santo que así andaba moviéndose su poder sobre todos los que estaban allí. Pero lo más asombroso no fue eso. Lo más asombroso es que la gloria de Dios a través del poder de su Santo Espíritu llegó para quedarse. Como Radio 620 para los que son de mi época, ¿verdad? ¿Cuántos saben qué es eso, Radio 620? La música que llegó para quedarse, ¿no? O sea, llegó el Espíritu Santo para quedarse con nosotros. Llegó para estar con nosotros, para revelarnos su gloria, su poder, para revelarnos la grandeza del reino, para desatar sobre nosotros todo el poder del Dios sublime, el Dios supremo, el Dios excelso sobre tu vida y sobre mi vida. Comenzó con una primera promesa que fue dicha en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel capítulo 2 verso 28. Y en los posteriores tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu.
Y dice ahí de esa parte que no haría acepción de personas, lo derramaría sobre hombres, sobre mujeres, sobre niños, sobre jóvenes, sobre ancianos. Se derramaría abundantemente. Para que ya no hubiera soledad, para que ya no hubiera fracaso, para que ya no hubiera desaliento, sino para que hubiera una vida de victoria continua y continua y continua. El apóstol Pedro lo expresa de esta manera en Hechos 2:39 y dice: esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Y decía Hilda ahorita, qué hermoso es ver este lugar lleno. Pero déjame decirte que más hermoso es ver que todos ustedes salgan llenos de la presencia de Dios. Porque aquí no se trata de una religión, no se trata de un credo, no se trata de una afiliación, sino se trata de que la gloria de Dios repose en nuestro corazón y esto traiga paz y convicción a nuestras vidas. No podemos regresarnos en el tiempo para emular lo que sucedió. No podemos representar ni repetir esa experiencia. Esa fue especial para ese grupo de personas en el libro de los Hechos. Pero déjame decirte que en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 2 nos dice que fue eso dado a los judíos, pero en el capítulo 8 nos dice que fue para los samaritanos, y en el capítulo 10 para los gentiles, y todavía para los seguidores de Juan el Bautista que estaban fuera de la tierra de Jerusalén en el capítulo 19. Pero déjame decirte que en el capítulo 29 del libro de los Hechos estás tú y estoy yo. Y los más despistados van a decir: pastor, pero el libro de los Hechos nada más llega hasta el capítulo 28. Sí, porque tú y yo somos el capítulo 29. Tú y yo vivimos el capítulo 29 hoy en día, y es donde estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Pero me llama mucho la atención que el apóstol Pedro, cuando recibe ahí ese poder, todos fueron transformados, y él se levanta y da una prédica preciosa, da un discurso precioso, muy fuerte. Y dice, llega una parte en la que dice: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y esa palabra sigue hoy real y latente en nuestras vidas. Por eso aquí no ves un crucifijo. Por eso no ves que tenemos una cadenita con una cruz colgada y un Cristo crucificado. No. ¿Por qué? Porque Jesús ya no está allí, sino se ha levantado entre los muertos y hoy vive y reina al lado del Dios Padre eterno. Y su Espíritu Santo es el que está en medio de todos nosotros, para animarnos, para alentarnos, para impulsarnos. Y eso es lo que nos da la expectativa de una vida verdadera. Eso es ser un verdadero cristiano. El día de Pentecostés marcó un momento de unidad entre todos los discípulos que estaban ahí. La unidad era lo que los distinguía, porque dice que estaban unánimes, y después de esto, de que fueron llenos, dice que aún, todo lo tenían en común. Y vendían lo que tenían, lo repartían entre todos conforme a las necesidades, y permanecían y perseveraban en oración, ayunos y ruegos. Estaban caminando, estaban ellos allí siendo unidos con el Espíritu Santo. Por eso el día de Pentecostés marcó un momento de unidad. Hoy día es difícil mantenernos en unidad. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos afinidades diferentes, nos desarrollamos de formas diferentes, trabajos diferentes, vivimos en lugares diferentes. Por eso es tan importante mantenernos en una comunidad como congregación y no dejar de reunirnos. Hoy estamos aquí todos juntos como congregantes. Eso nos marca la unidad. Eso nos marca que realmente, dice la Escritura, que donde 2 o 3 estén reunidos en el nombre del Señor, Él estará ahí en medio de cada uno de ellos. Si tú eres o has sido de las personas que dicen: pues yo me conecto por internet, yo veo en YouTube o en el Face Centro y ahí veo las prédicas, no tengo necesidad de ir. O dices: no, y qué flojera, y no voy a ir. Déjame decirte que la única manera de que estemos en esa unidad
es haciendo iglesia, haciendo comunidad como hoy estamos en este lugar. Es la única forma. Es muy padre el día que no puedas y ver en la pantalla de tu casa, qué bueno. Pero en cuanto puedas, júntate físicamente para que puedas aprender a amar, a tolerar, a soportar. ¿Cómo podemos limarnos unos con otros si no estamos presentes? A lo mejor no conoces al que está junto de ti, pero simplemente por la facha dices, me cae gordo. ¿Qué le vamos a hacer? Así somos. O me caes muy bien, me agradó mucho. Pero mira, si hay alguien que dices, híjole, por el sobre le leo la carta y la verdad, híjole, se ve que es un higadito, ¿por qué no mejor extiendes tu mano, tu brazo y le dices, te amo, Dios te bendiga? Y la única forma de hacerla es estando juntos, estando presentes. Y eso es parte de lo que marcó el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés se enfatizó estar unidos en un solo propósito, y eso se llama poder. En Hechos 1:8 dice, recibirán poder y serán mis testigos. Jesús dijo, recibirán poder y serán mis testigos. Entonces todos los que estamos aquí somos testigos de lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Cuántos son testigos del poder de Dios? Ahorita recordaba un canto que mi mamá cantaba desde yo muy pequeño. Decía, yo soy testigo del poder de Dios, muchos milagros Él ha hecho en mí. Pues antes era ciego, ahora veo la luz. Y ya no me acuerdo lo que sigue. Pero somos testigos del poder de Dios. Somos testigos del poder de Dios. Y para eso estamos aquí, porque somos testigos. Cada uno de los que estamos aquí somos testigos. Yo estoy siendo testigo de ustedes. Ustedes representan el poder de Dios en este día. No te creas que te despertaste en la mañana porque tienes una linda sonrisa y no tenías aliento de dragón. Despertaste porque el poder de Dios te preservó la vida. Y si hoy estás aquí, es gracias a la voluntad de Dios. Así de sencillo. Entonces, somos testimonio del poder de Dios. El día de Pentecostés se enfatizó unidos en la libertad. ¿Cuántos de aquí han venido obligados para estar en este lugar? Bueno, a lo mejor algún chavo dirá, pues sí, yo vine porque mi mamá pues no me dejó de otra, ¿no? Y si no vengo hoy, no me va a dejar ver el partido en la noche, ¿verdad? De Chivas, ¿verdad? Y pues ni modo, tuve que venir. Tal vez serán los más obligados. Pero déjame decirte que Juan 8:32 dice, y que conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Cuál es la verdad? El poder del Espíritu Santo derramado como promesa para nosotros. Pero, ¿por qué? ¿Por qué fue dado el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Nunca te has preguntado por qué Jesús quiso dejarnos de su Espíritu Santo? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué? Te voy a dar la respuesta. Porque Dios sabe bien que vivimos en una tierra de gigantes. Y ahí es donde comienza la parte álgida de todo este tema. Y vámonos al libro de los Jueces, capítulo 1, verso 20. En el libro de los Jueces, capítulo 1, verso 20, dice, y nos cuenta la historia de Caleb, un guerrero, ¿sí? Del pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto y fueron a conquistar la tierra prometida. Ahora, la tierra prometida, ¿qué es? Unos terrenos que vendían en un fraccionamiento que así se llama. No, era un lugar donde Dios les había dicho que se los iba a entregar a ellos y que ellos iban a vivir ahí por siempre y que eran dueños de esa área, ¿sí? Allí estaban. Mas sin embargo, sí, dice Jueces, el libro de los Jueces, capítulo 1, verso 20, dice que a Caleb, que era uno de los guerreros, dice, le tocó Hebrón, ya en la repartición. Dice, tal como Moisés se lo había prometido, y Caleb desalojó a los 3 hijos de Anac. Y quiero entrar un poquito a la historia de Tierra de Gigantes. ¿Cuántos, igual los que son de mi generación, vimos Tierra de Gigantes? ¿Sí? ¿Cuántos vieron esa serie de Tierra de Gigantes? ¿Se acuerdan que
que eran unos pequeñitos y llegaban a un lugar donde todos eran gigantes y tenían que andar haciendo herramientas con un alfiler, un pasador no, o sea, era así medio chusca la cosa. Bueno, en la Biblia existe la tierra de gigantes. No es fantasía, es real. Pero lo peor de todo es que hoy día en nuestra propia vida hay tierra de gigantes. Vivimos en medio de una sociedad donde hay tierra de gigantes. Y el Espíritu Santo fue dado a nosotros para que con su poder pudiéramos nosotros conquistar y echar fuera a todos los gigantes de nuestra vida. La victoria de Caleb sobre los hijos de Anac se repite 3 veces en la Biblia. Ahora, ¿por qué los hijos de Anac? Y se les conocen a los gigantes como los anaquitas, ¿sí? Los hijos de Anac, que fue dentro de la historia, viene desde aquella parte donde dice que los hijos de Dios se acercaron con las hijas de los hombres y tuvieron y procrearon. Y desde ahí se deriva una deformación de la raza humana y nacen los gigantes. Pero no son los únicos, porque en la Biblia vamos a ver como no solamente hay gigantes, sino hay gente muy alta, que pudiéramos decir nosotros que son gigantes. Pero déjenme decirles que Caleb se repite sus victorias, le gustó pelear contra gigantes y lo hizo 3 veces. Lo primero ocurre en Josué 15, luego en Jueces 1 y en Números 13. Pero sin embargo, en todos estos versos, inclusive la Biblia menciona el nombre de los 3 gigantes a los que derrotó Caleb, ¿sí? Uno se llamaba Sesai, el otro Aimán y el otro Talmai. Y eran parientes, primos, ¿sí?, de Goliat y de sus 4 hermanos. Para que vean toda la familia cómo estaba distribuida. Pero la historia de Caleb es la historia de un hombre valeroso. Un hombre que cuando salió de Egipto tenía 40 años. ¿Cuántos años caminaron en el desierto? Entonces, 40 que tenía, ¿cuántos tenía cuando terminaron de caminar en el desierto? ¿Y cuántos tardaron en conquistar la tierra prometida? 10 más. ¿Cuántos años tenía Caleb? 90 y cachito. Y a esa edad era un hombre fuerte y valiente y dispuesto a pelear. Y nunca pidió lo más suavecito de la tierra, lo más conquistable. Pidió lo más difícil, lo más abrupto, lo pedregoso y donde habitaban los gigantes. Su ejemplo es grande porque si bien le entregaron la ciudad de Hebrón, era donde vivían esta gente, como reconocimiento a su valor, a su fuerza, Caleb nunca se conformó y siempre quiso ir por más. ¿Y saben por qué? Porque él sabía que con Dios no hay imposibles. ¿Cuántas veces nos hemos doblegado ante un problema? Porque lo vemos muy difícil. Y decimos, esto no se puede solucionar, esto no se puede arreglar, no tiene forma, no tiene manera. Y nos damos por vencidos. Déjame decirte que con Cristo en nosotros, la esperanza de gloria será que podemos ser victoriosos sobre cualquier circunstancia. Cualquier circunstancia. Cualquiera. Así que no importa tu problema, sea chico o sea grande. No te fijes en la importancia que tiene, más bien fíjate en el Dios tuyo, que es mucho más grande que cualquier problema y que cualquier necesidad. En el libro de Números, capítulo 13 dice: el Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que les represente. Un líder, fíjense bien. Dice verso 3: y de acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes en Israel. Otra versión dice que eran príncipes. Verso 25: si al cabo de 40 días los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Por eso digo que la Biblia no sé por qué le gusta el número 40, pero también 40 días exploraron la tierra prometida. No fueron de espías, como muchas veces se le ha reconocido, los espías, no, fueron a explorar. Los espías son furtivos. Cuando tú vas a explorar, ellos van,
quitados de la pena, a conocer, a turistear, a ver qué hay, comprar, a sondear el terreno. Eso fueron estos hombres. Fue la realidad. Y cuando regresan, dice, este fue el informe, verso 27. Se fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto, que allí abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Dios les había prometido una tierra donde fluye leche y miel, y ellos fueron y lo constataron, vieron la abundancia que había. Inclusive dice que cortaron un racimo de uvas y era tan grande que tuvieron que cargarlo entre 2 personas, por lo grande, lo frondoso, lo abundante que era. Dice verso 28, pero el pueblo que allí habitaba es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Verso 29, los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Hasta aquí, si se dan cuenta, los 12 enviados, ninguno dijo lo contrario. Todos afirmaron que era cierto lo que estaban diciendo. Pero dentro de esos 12 hombres había 2, Josué y Caleb. Y estos 2 hombres, dentro de ellos 2, uno de ellos, Caleb, dice que cuando sus compañeros comenzaron a decir acerca de los anaquitas y de todos estos, dice, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. O sea, él no dijo, no es cierto, no hay nada de eso, no se la crean, mejor miren, vamos y conquistemos, sí podemos. No, él nunca desmintió. Él dijo, sí, es difícil. Hay gente muy grande, hay gente que es complicada, pero nosotros vamos porque llevamos la promesa de Dios y podemos conquistar. Verso 31, pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado, y decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas. Comparándonos con ellos, nosotros parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Para que estos habitantes los hayan visto a ellos, quiere decir que estos exploradores no se andaban escondiendo, caminaban y andaban entre ellos. Pero si los hubieran visto como una amenaza, los hubieran apachurrado, y no los apachurraron. En el libro de Amós, capítulo 2, verso 9, dice, yo sin embargo, está hablando Dios, una profecía que le damos, y dice, yo sin embargo, para abrirles paso a ustedes, destruí a los amorreos, los destruí por completo, aunque eran altos como cedros y fuertes como robles. O sea, no solamente eran los anaquitas, sino los amorreos, eran gente gigante. Gente que dicen los historiadores que medían promedio 2 metros más chaparros, 2.40 el promedio, 2.60 los más altos. Era gente fuerte. En nuestra vida podemos tener miles de problemas, y algunos serán como amorreos, otros serán como anaquitas, y otros serán como cucarachas. ¿Contra cuáles te vas a enfrentar? Pastor, yo contra las cucarachas, así nomás con las apachurro y ya truenan y se despanzurran. Pero no me ponga contra los gigantes, porque ahí me echo a correr. Y con los medios altotes me pongo a llorar. ¿Qué tipo de creyente eres? ¿En quién has creído? ¿Has creído por tu propia fuerza o has pedido a Dios que te dé de su Santo Espíritu, para que a través de su Santo Espíritu tú te levantes guerrero, victorioso y conquistador?
La historia de Caleb es inspiradora porque no se amedrentó ante los enemigos que tenía enfrente, pero sobre todo porque aprendió a luchar. Si hay algo que en la Biblia, a lo largo de la Escritura, me llama mucho la atención, es que Dios no te regala nada. Que los milagros no suceden hasta que hay una acción de tu parte. Jesús, cada vez que sanó a alguien, si era un paralítico, aunque Jesús daba la orden de que fuera sanado, esta sanidad no se manifestaba sino hasta que el paralítico se levantaba y decidía levantarse. No sanaba ningún leproso, sino antes estos obedecían lo que Jesús les mandaba y ellos tomaban la acción de ir y hacer lo que Jesús les había mandado, y entonces venía la sanidad. El agua no se convirtió en vino simplemente porque Jesús estaba en la fiesta, sino sucedió hasta que los sirvientes obedecieron la orden de Jesús y fueron y llenaron las vasijas con agua. Hasta entonces sucedió el milagro. Déjame decirte, amada iglesia, que el Espíritu Santo será un simple adorno en tu vida, una simple palomita bonita que veas por ahí, hasta que no tomes la acción de decir: ven a mi vida y toma posesión de ella. El Espíritu Santo no es el titiritero y tú el títere. Él no te maneja a su antojo. Él quiere hacer una alianza contigo y que tú digas: Señor, yo quiero ser guiado por ti. Así que, amada iglesia, en primera de Juan 4:4 dice: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios, ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. ¿Entendiste lo que te leí? Repito: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios, ya lograron la victoria sobre esas personas, sobre los problemas, sobre las mentiras, sobre los que hablan mal de ti, sobre los que te calumnian, sobre los que hablan mal sobre tu vida, los que declaran maldición sobre ti. Dice: ya. ¿Sé por qué? Porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Entonces tenemos que creer que hoy el Pentecostés no es algo histórico que sucedió allá en el libro de los Hechos, sino es hoy real para tu vida y para mi vida. Hoy es un día especial en el cual el Espíritu Santo dice: aquí estoy, si quieres me puedo asociar contigo, me puedo aliar contigo, pero necesitas tomar la decisión de ser fiel a Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas, de entregarle tu vida a Él, a Jesús, dejar que el sacrificio de Él en la cruz haya valido la pena y te arrepientas de todos tus pecados, y entonces, solo entonces yo podré aliarme contigo, y mira, tú y yo juntos somos dinamita. Pero, amada iglesia, ¿cómo lo podremos hacer si seguimos viviendo una vida mediocre, una vida de pecado, una vida de falta de arrepentimiento? Seguimos viviendo una vida en la cual no queremos cambiar, no queremos renovar nuestra mente, no queremos perdonar, no queremos actuar. Y hoy día el problema de esta sociedad es la falta de perdón, la falta de identidad. Es una orfandad muy fuerte, porque no hay identidad en nosotros. No nos sentimos parte de algo ni de alguien. Y pensamos que todo mundo nos quiere robar. Desconfiamos de todo mundo. Cuando Jesús dice: yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Déjame darles, si me llaman el teclado, les voy a dar un dato histórico curioso. ¿Cuántos han leído en el libro de los Salmos aquel salmo que dice: porque para siempre es su misericordia? Y dice a Og, rey de Basán, cómo fue destruido, y dice: porque para siempre es su misericordia. Yo estaba leyendo en estos días parte de
con lo que quería respaldar esto, y me encontré algo que nunca me había detenido a pensarlo. Y me encontré con que ese famoso Og, rey de Basán, era especial. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 3, verso 11, dice: Og, rey de Basán, fue el último sobreviviente de los gigantes refaitas. Su cama era de hierro y tenía más de 4 metros de largo y casi 2 metros de ancho. Ese era uno de los gigantes. Goliat se quedaba chiquito. Era chaparro dentro de los gigantes. Pero ¿cuántas veces nos han espantado con el Goliat? ¿Y cuántas veces te has espantado con los gigantes de tu vida? Y ese es un ejemplo de un gigante que Dios derrotó así. Las apariencias engañan. ¿Cuántos han vivido siempre con la idea que David era un muchacho que cuando llegó a pelear contra Goliat, pero era un chavito y todo flaco, y llegó allí y le quisieron poner la armadura de Saúl y dijo: no, pues no me queda, que está muy grande y me pesa y no puedo, yo mejor mi piedrita, mi bolsita y ahí la hago, ¿no? Porque Dios está conmigo. ¿Y cuántas veces nos hemos quedado con esa imagen? ¿Sabes que aún con esa imagen Satanás nos engaña y nos hace sentir como langostas, igual que los exploradores de la tierra prometida? En primera de Samuel, capítulo 16, verso 18 dice, y esto les hago la historia, es cuando Saúl, que ya había sido desechado por Dios como rey, dice que Dios manda un espíritu de su parte para atormentar a Saúl, y entonces la gente a su servicio le hace una recomendación para que él pudiera tener un poquito de paz. Y dice: y respondió uno de los mancebos y dijo: he aquí un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es vigoroso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. ¿Tú crees que a Dios les gustan los feos? A Dios le gustan los guapos. Así que voltea a ver al de junto y dile: qué guapa o qué guapo estás. No hay papá ni mamá que diga que tiene hijos feos. Todos los papás y las mamás a los hijos los vemos hermosos, aunque estén virolos. Son hermosos, guapísimos y guapísimas, hermosísimas. ¿Sabes que para Dios todos somos hermosos y bellos? Todos, todas. Fíjense bien, David era un buen músico, además era atleta, era vigoroso, era valiente, era hombre de guerra, era prudente para hablar, eso nos falta a muchos, era bien parecido como el pastor de esta congregación, y el Señor estaba con él como con el pastor de esta congregación y sobre cada uno de ustedes. Las apariencias engañan, pero más engañan cuando nosotros nos dejamos engañar y decimos: no, yo no soy digno de tener al Espíritu Santo. Así que, hermana iglesia, ¿por qué no te pones de pie? Porque te quiero presentar un gigante más, el gigante más poderoso de todos. En la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, cuando se habla de gigantes, sabían del terror que representaban ellos. Y no solamente los gigantes, sino los hombres altos. Y ya lo leímos, que eran altos como cedros del Líbano. O sea, eran árboles altos los cedros del Líbano. Son altos. Así que su lucha en la tierra prometida no estaba llena de gente común y corriente. Cuando habla de Jericó y las murallas tan grandes que había, y que inclusive allí había casas dentro de la muralla, se cree que la altura de los habitantes de Jericó era un poco mayor que la del promedio de los hebreos, que el resto de pueblos hititas y todos estos que se mencionaban
también eran hombres de una altura bastante. Y la batalla que tuvo que realizar el pueblo de Israel para conquistar no fue con cualquier hijo de vecina, pero la tierra ya les había sido dada. Ya había sido la escritura, ya se las había entregado Dios a ellos, para que me entiendas. Ya la tenían en su mano. Ahora tienen que sacar a los inquilinos anteriores. Y su lucha no fue fácil, pero cuando se abrazaron de Dios, pudieron vencer y conquistar a todo el que se les puso enfrente. El día que renegaron de Dios, los apachurraron como langostas, como cucarachas. Así que, ¿qué quieres hoy tú para tu vida? ¿Que los problemas te agobien y te apachurren como langostas? ¿Cuántos han topado en la calle con esas cucarachas que salen de la alcantarilla, que son así grandotas? ¿Sí se han topado? Son feas, ¿verdad? Y da esta cosa a apachurrarlas, ¿sí o no? Porque truenan así, miren, y se despanzurran, ¿sí o no? No dejes que tus problemas te vean así, como esas cucarachas de alcantarilla. Tú no eres cucaracha de alcantarilla. Voltea y dile a la que está ahí a tu alrededor, dile: tú no eres cucaracha de alcantarilla. No lo eres, dile, decláraselo, no lo eres. Tú eres el gigante que va a apachurrar a tus problemas como cucarachas de alcantarilla. Pero tienes que ser tú creyendo, confiando y sabiendo que solamente lo puedes hacer por el poder del Espíritu Santo. Y el gigante más poderoso de todos, tal vez es la evidencia más resonante sobre la existencia, es cuando el profeta Jeremías lo describe y dice: mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Quién es mi poderoso gigante? Dios. Pero Él habita en mí. Entonces, ¿dónde vive el poderoso gigante? En mí. Por eso tierra de gigantes, porque ahora yo soy la tierra del gigante super archi recontra poderoso. Él vive en mí. Pero ahora tú tienes que creértelo, amada iglesia. Así que ¿por qué no levantas tus manos? Cierras tus ojos y le dices: Espíritu Santo, ven a mi vida. Ven a mi vida. Yo quiero arrepentirme de mis pecados. Yo te pido perdón. Todas las faltas que yo tenga, que tú sabes que son muchas, límpialas hoy, perdónalas hoy, púlelas hoy. Pero yo quiero que tú tomes el control de mi vida. Así que Dios, yo levanto mis manos hoy en señal de rendición ante ti y te pido que tú tomes el control de mi vida, de mi existencia, porque yo quiero que tú habites en mí, yo quiero que tú vivas en mí, yo quiero que tú actúes por mí y que mi visión pueda cambiar y ya no vea los problemas como grandes gigantes, sino ahora vea yo, Señor, a los problemas como saltamontes, como cucarachas, como algo insignificante, y yo sea poderoso en ti, en el nombre de Jesús. Amén.